Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? No, pues no me van a escuchar. Todavía no nos había dicho que... A ver. Que sí, que ya podemos comenzar. Los escuchamos, dices. Va. Pues buena tarde a todas y todos. Soy Bernardo Valle, soy miembro de CAOESTE y consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy a todos los integrantes de CAOESTE, así como a los de Transparencia Electoral de Latinoamérica que el día de hoy nos están acompañando en esta plática de un tema que nos parece muy trascendente para los habitantes de la Ciudad de México, como es el que tiene que ver con la participación ciudadana, con el tema de la democracia directa y la democracia participativa, cómo se lleva aquí en nuestra ciudad. Quiero empezar la plática hablándoles un poco sobre los antecedentes históricos de cómo se ha venido dando la participación ciudadana en la ciudad capital de México, así como cómo se ha venido conformando esta ciudad como la sede de los poderes. Quiero comentarles que en el año de 1924 es cuando se establece ya de manera definitiva que las sedes de los poderes de la Unión se van a ubicar dentro de la Ciudad de México. Esto es la Presidencia de la República, el Congreso, así como el Poder Judicial se asientan en esta ciudad. Es por ello que a partir de ese momento se le denomina Distrito Federal y como consecuencia devienen una serie de ajustes jurídico-administrativos que finalmente afectan a los habitantes de esta ciudad. Me quiero decirles que un cambio importante tiene que ver con que a partir de 1928 las ciudadanas y ciudadanos de esta capital perdieron el derecho a elegir a sus propias autoridades locales, es decir, a la autoridad administrativa del gobierno de esta ciudad le correspondía designarlo al presidente de la República. En el caso del Congreso, se le otorgaron las atribuciones para emitir leyes en el ámbito local de la Ciudad de México al Congreso de la Unión. Decirles que se aprobó en ese entonces un estatuto de gobierno que hacía las veces de constitución política de esta ciudad, donde se establecía la distribución de los órganos de poder, así como los derechos a que teníamos acceso los habitantes de esta ciudad. Esta situación se vivió por casi aproximadamente 50 años, siendo que a partir de 1977 se recupera este derecho de la democracia representativa de poder elegir a nuestras autoridades. Es por ello que en ese año se celebra la elección del primer jefe de gobierno de esta ciudad, eligiendo a Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del expresidente, el general Lázaro Cárdenas. Señalar que esta elección del jefe de gobierno fue por 3 años, por lo que en el año 2000 tuvimos elección nuevamente de jefe de gobierno, en la que se eligió al siguiente jefe de gobierno, que fue Andrés Manuel López Obrador, nuestro actual presidente de la República, y en esta elección de 2000 elegimos a los alcaldes de cada uno de los ámbitos en que se divide esta ciudad, que son 16, así como al Congreso de la ciudad. Por lo que, como les decía, en ese momento recuperamos los derechos como ciudadanos de poder elegir a nuestras autoridades. Pero quiero comentarles que en el transcurso del tiempo en que los habitantes de la Ciudad de México no tuvieron
la posibilidad de elegir a sus autoridades, el gobierno de esa época, primero decirles también que las alcaldías eran unos órganos administrativos designados por el propio regente o el jefe del gobierno. Entonces, para legitimar la toma de decisiones que se hacían dentro del ámbito del territorio del Distrito Federal, se buscaron mecanismos que sustituyeran de alguna manera la falta de democracia en la ciudad. Es por eso que a partir de que perdimos el derecho, se crea un mecanismo que se llamaba Consejo Consultivo de la Ciudad de México. Esto era un órgano integrado de manera colegiada que tenía una estructura piramidal. En sus bases estaban unos órganos que se llamaban asociaciones de residentes y jefes de manzana, que estos eran asociaciones de residentes, eran una especie de jefes de colonia en los distintos ámbitos de la Ciudad de México, y los jefes de manzana eran representantes de la ciudadanía en cada uno de estos espacios que se llaman manzanas en la Ciudad de México. Pero quiero decirles que esta estructura de base tenía la siguiente debilidad. Primero, que quienes elegían a estas personas que eran representantes de la ciudadanía eran las propias autoridades del gobierno de la ciudad, a través de asambleas que no se publicaban en ningún lado, que no había ninguna difusión, por lo que resulta pues difícil que las personas designadas como jefes de manzana o como integrantes de las asociaciones de residentes en realidad tuvieran una representación real de la comunidad. Incluso se señala que muchas de estas personas que fueron designadas en estos cargos realmente también formaban parte de la estructura piramidal del entonces partido hegemónico en el poder. Entonces había una mezcla indisoluble entre el partido en el poder y los órganos de representación aquí en la Ciudad de México. Incluso en la cúpula, en el Consejo Consultivo, quienes eran designados como dirigentes eran realmente propuestos por el regente en turno de la ciudad, por lo que no podemos decir que estas figuras realmente funcionaran como órganos de representación de la ciudadanía. Pero quiero señalar que sucedieron dos aspectos fundamentales en la ciudad que me parece que cambiaron y hicieron que hubiera un rompimiento de lo que pasaba. Primero, en 1985, desgraciadamente, tuvimos un fenómeno natural muy, muy importante, que fue el terremoto, que destruyó una cantidad de casas, edificios, oficinas públicas, y pues murió mucha gente. Y en ese temblor lo que observamos es un fenómeno donde las autoridades, tanto federales como locales, reaccionaron de manera muy lenta ante el suceso, por lo que la sociedad de este Distrito Federal reaccionó organizándose y actuando en acciones de rescate y apoyo a la gente lastimada. Y pues realmente esto trastocó y demostró pues una debilidad en las estructuras gubernamentales de ese entonces. Otro momento importante se da en 1993, cuando, a petición de diversas organizaciones civiles, se realiza un plebiscito dirigido a la ciudadanía a efecto de determinar si la gente estaba de acuerdo en la elección de un jefe de gobierno.
si estaba de acuerdo en que hubiera un órgano legislativo con facultades para emitir leyes en la Ciudad de México, así como una mayor descentralización de funciones producto de una amplia reforma administrativa, y mayoritariamente la gente estuvo a favor de todas estas preguntas, por lo que me parece que esos son los antecedentes que generan que a partir del año de 1995 se aprobara la primera ley de participación ciudadana en el Distrito Federal, una ley que me parece limitada porque lo único que establecía era la elección de un órgano denominado consejos ciudadanos delegacionales, que eran una especie de cabildo en cada uno de los órganos administrativos en que se divide la ciudad. Pero me parece que lo relevante de este proceso es que quien fue responsable de la elección de este órgano ya no fue la propia autoridad gubernamental, sino que se creó un órgano exprofeso integrado por personas de destacado prestigio en la Ciudad de México y apoyados por el Instituto Federal Electoral, quienes organizaron la elección. Me parece que eso fue lo más relevante de esta ley y su ejecución. Para más adelante, en el año de 1998, es cuando se aprueba, me parece que la primera ley de participación ciudadana del Distrito Federal, realmente robusta, donde se incorporan mecanismos tanto de democracia directa como de democracia participativa. Se incorpora el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular, la audiencia pública, así como la consulta vecinal, colaboración vecinal y una figura de elección de órganos de representación ciudadana denominados comités vecinales, que se estableció que debían elegirse estos órganos de representación en los diferentes ámbitos territoriales de la Ciudad de México en unidades territoriales que se asemejaban a las colonias y pueblos actuales. Quiero decirles que esta elección se realizó en 1999 y también tuvo la virtud de que se le encomendó a la autoridad electoral, en ese entonces el recién creado Instituto Electoral del Distrito Federal, quien se encargó de la preparación de la elección, de preparar el marco geográfico y de realizar todas las actividades tendentes a que se eligieran estos órganos de representación ciudadana, que en total se eligieron 1,565 órganos en toda la Ciudad de México. Quiero decirles que en el marco de esta ley que estamos comentando, en el año de 2002, el entonces jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, solicitó al Instituto Electoral de la Ciudad de México la realización de un plebiscito para determinar si se haría una obra monumental en la Ciudad de México que consistía en la creación de segundos pisos en unas vías rápidas denominadas periférico y viaducto. El Instituto Electoral emitió la convocatoria conforme a la ley el 22 de septiembre, y quiero decirles que para ello se designó un grupo de expertos a efecto de elegir la pregunta, que consistió en, se le preguntaba a la gente, ¿está a favor o en contra de que se construyan segundos pisos a viaducto y periférico? Las respuestas eran: inciso A, está a favor; inciso B, estoy en contra. Se instalaron en este proceso de participación ciudadana 5,535 centros de votación con 6,199 mesas, que equivalía a una mesa por cada 1,500 electores. Se tuvo una participación de 420,536 electores, que constituyeron el 6.64% de la lista nominal registrada. Quiero decirles que para que un ejercicio fuera vinculante de acuerdo a esa ley se requería el 12%, por lo que no fue vinculante. Aún así,
274,000 personas aproximadamente votaron por el sí y 142,000 por el no. No obstante, el jefe de gobierno atendió la determinación ciudadana de realizar estas obras que aún están vigentes y se utilizan en la Ciudad de México. Me parece que tendríamos un video para mostrar algunas escenas del plebiscito que realizamos en ese momento. Sí. De plebiscito, ¿verdad? ¿Me escuchan o no? ¿Sí está bien? Es que sí, no. Ok, no. Déjalo poso. ¿Está aquí? Es el puro video. No, mejor no te dice. Es que ese no tiene sonido. Es puro video. ¿Te puedo seguir hablando? Entonces, lo que estamos pasando es un video de los segundos pisos que se hicieron en 2002 y aquí está la inauguración de la obra. Y pues eso sería, son las imágenes que teníamos del plebiscito de 2002. Ahora quiero señalar que más adelante, en el año de 2010, se reforma la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal con dos aspectos que me parecen relevantes. El primero tiene que ver, bueno, el cambio de denominación de los órganos de representación ciudadana, pero lo relevante me parece es que se hace una distinción entre comités ciudadanos que eran la figura que representaba a los ciudadanos que vivían en colonias o unidades habitacionales y consejos de los pueblos que con características distintas que iban a representar a los pueblos originarios que todavía existen en la Ciudad de México, principalmente al sur de la Ciudad de México. Ese es un aspecto que me parece relevante y el otro es que a partir del año 2010 se crea la figura de la consulta ciudadana del presupuesto participativo, mecanismo que, como ustedes saben, es a través del cual los vecinos y las vecinas de los diferentes ámbitos geográficos de la Ciudad de México pueden destinar un porcentaje de los recursos de las alcaldías o del gobierno de la ciudad a efecto de realizar una serie de proyectos específicos en beneficio de sus propias colonias y pueblos. Entonces, de estos dos ejercicios hablaré más adelante. Quiero continuar con los antecedentes para señalar que fue en el año de 2015 donde también tuvimos un ejercicio muy interesante de una consulta ciudadana derivado de que el gobierno en ese momento en turno estaba preparando también una obra muy importante en una avenida que se llama Chapultepec en la Ciudad de México, muy céntrica, donde pretendían hacer un corredor cultural y comercial, y los vecinos de esta zona, que es la alcaldía de Cuauhtémoc, se empezaron a oponer a la obra, por lo que
fueron las propias organizaciones de representación ciudadana, los comités ciudadanos de las colonias, quienes solicitaron al Instituto Electoral de la Ciudad de México el que realizara una consulta ciudadana para determinar si se estaba de acuerdo o no con esta obra. El Instituto Electoral de la Ciudad de México realizó la consulta que les señalo. Esta consulta fue exclusivamente en el ámbito geográfico de la alcaldía de Cuauhtémoc. La pregunta que se realizó es: ¿debe o no realizarse el proyecto Corredor Cultural Chapultepec Zona Rosa? Y las dos opciones, si estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo. Quiero decirles que participaron un total de 22,380 electores que emitieron su opinión correspondiente a una lista nominal de 455,000 ciudadanas y ciudadanos, por lo que esto significa que participaron alrededor del 5% de la lista nominal, 7,800 por el sí y 14,000 por el no. Y también en este caso no se cumplió con el requisito legal para que fuera vinculante esta consulta ciudadana. Sin embargo, también aquí el gobierno fue sensible a la opinión de la ciudadanía y determinó detener esta obra del corredor Chapultepec Zona Rosa, y es una obra que no se ejecutó. Quiero decir que finalmente el pasado 12 de agosto de este año fue cuando el Congreso de la Ciudad de México aprobó una nueva ley de participación ciudadana de la Ciudad de México. Esta ley deviene de la nueva Constitución Política de la Ciudad de México, aprobada en el año 2017, y contempla una mayor cantidad de derechos para la ciudadanía. Quiero decirles que de 14 instrumentos y mecanismos que preveía la ley anterior, ahora se consideran 20 instrumentos los que contempla esta ley, y se incorporan figuras tan importantes como es la revocación de mandato, que primero estaba previsto en la Constitución y ahora se incorpora en la Ley de Participación Ciudadana, estableciendo el mecanismo a través del cual se puede hacer efectivo este derecho. De igual manera se adicionan otros, como la silla ciudadana, que es la posibilidad de que vecinos y vecinos de las diferentes alcaldías puedan acudir a los cabildos de la Ciudad de México y participar y opinar sin voto, pero sí con voz en las discusiones de los temas que ahí se discutan. Quiero decirles que esta ley, en cuanto a democracia directa, prevé los instrumentos siguientes: la iniciativa ciudadana, el referéndum, el plebiscito, la consulta ciudadana, la consulta popular y la revocación de mandatos. En cuanto a democracia participativa, está la colaboración ciudadana, la asamblea ciudadana, las comisiones de participación comunitaria, que ahora estos son órganos de representación ciudadana que vienen a sustituir a los comités ciudadanos y consejos de los pueblos que se aprobaron en 2010, organizaciones ciudadanos, coordinadora de participación comunitaria y, por supuesto, el tema de presupuesto participativo. Y en cuanto a gestión, evaluación y control de la función pública, se incorporaron una serie de instrumentos como son la audiencia pública, la consulta pública, la difusión y rendición de cuentas, observatorios ciudadanos, recorridos barriales, así como la red de contralorías ciudadanas y la silla ciudadana que les comentaba hace un momento. Pues quiero empezar a platicarles a detalle de cómo viene funcionando los instrumentos de participación ciudadana que hacemos de manera regular en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. El primero de ellos es el que tiene que ver con los órganos de representación en la Ciudad de México. Quiero decirles que estos instrumentos de democracia participativa se eligen en cada uno de los ámbitos territoriales de esta ciudad, en colonias y pueblos. Actualmente tenemos un catálogo de 1,815 colonias y pueblos en la Ciudad de México. Estas figuras de órganos de representación se eligen
por planillas, donde cada planilla se integraba por 5 integrantes, cada uno. La primera persona inscrita en la lista era el coordinador. Todas estas personas participaban en el proceso electivo y quienes resultaban ganadores, en la planilla completa integraba el comité ciudadano, órgano que estaba integrado por 9 integrantes, y los restantes 4 cargos se distribuían de manera a través del principio de representación proporcional, de acuerdo a la votación de las demás planillas que hubieran participado, e iban ingresando sus integrantes de acuerdo con el orden de prelación en que se hubieran anotado en la lista. Quisiera mostrar una tabla, si me ayudan. Aquí está. Aquí les voy a mostrar unos datos generales de las elecciones de comités ciudadanos y consejos de los pueblos. Como les decía, se eligieron en 3 ocasiones, 2010, 2013 y 2016. Tuvimos una votación pues que fue de los 650,000 a los 700,000 ciudadanos que participaron. Votación, la que le estoy diciendo, es en mesa. En los ejercicios de 2013 y 2016, adicionalmente, tuvimos votación por internet. En esos ejercicios, como ven, han participado un promedio de entre 9 y 12 ciudadanas y ciudadanos por ciento de la lista nominal. Se ha incrementado conforme a los años el número de colonias y pueblos en el marco geográfico. En la de 2000 tuvimos un marco geográfico de 1,700 colonias y pueblos, en 2013 1,753 y en 2016 1,754. Ahora, como les decía, tenemos un marco geográfico de 1,815 colonias y pueblos. Como verán, pues es una participación muy importante en fórmulas registradas. En el 2010 se habrán registrado, como lo vemos ahí, 8,884 fórmulas que contendieron. En 2013, 7,804 y en 2016, 6,506. También podrán ver en esta tabla la cantidad de mesas receptoras de opinión que se instalaron, que también se sigue el criterio de una mesa por 1,500 ciudadanos. Señalar, bueno, muchas gracias. Sí, quitamos la tabla. Señalarles que estas figura de comités y consejos de los pueblos, con ya haber tenido la figura por 9 años, observamos una serie de problemas y de desviaciones que se fueron generando conforme fue funcionando esta ley. Primero que nada, lo que observamos es que los órganos de representación y sus integrantes en muchos casos estaban vinculados con las autoridades de las alcaldías. Si bien la ley establecía una prohibición para que estas personas trabajaran en la alcaldía, eso no limitaba que estas pudieran recibir beneficios de la propia alcaldía, que familiares de ellos trabajaran en la alcaldía. Entonces, observábamos que en lugar de ser verdaderos representantes ciudadanos, lo que hacían pues es representar los intereses de las delegaciones o alcaldías ante sus colonias. Otro problema importante que vimos es el del presidente del órgano, que como era él, no había un cambio en todo el periodo respecto a la presidencia. En muchos casos se volvían órganos unipersonales, donde el único que participaba y actuaba era el presidente del comité, y el resto de integrantes solo asistían de manera formal a firmar actas
pero realmente era el único él el que actuaba en todas las reuniones y representaba a la colonia ante las autoridades delegacionales. Por eso, ahora que se aprobó la ley, nosotros fuimos muy cuidadosos ante el órgano legislativo de esta ciudad en exponerle todas las problemáticas a efecto de que en la nueva ley se tuviera cuidado y buscar el mecanismo para tratar de resolverlo. Por ello, en la nueva ley, quiero decirles que primero está previsto ya la elección de los nuevos órganos de representación ciudadana, denominados comisiones de participación comunitaria. En este caso, y de igual manera, estarán integrados por 9 integrantes, pero ya no serán electos por planillas, sino serán electos de manera individual. Esto nos ayuda a evitar la interferencia o el interés de los partidos políticos o actores políticos de las alcaldías a tratar de meter planillas y grupos de gente que represente sus intereses. Entonces, nos parece que la participación individual favorece la participación ciudadana en un alto grado. Ahora, otro cambio importante es que ya no habrá un presidente previamente electo, sino que todos los integrantes de las comisiones de participación comunitaria tendrán igual rango y habrá una presidencia rotativa que será determinada por sorteo. Entonces, de esta manera, lo que se está haciendo es buscar la colegialidad en estos órganos de representación. De igual manera, otro aspecto importante es que se establece en estos órganos que debe haber equidad de género, pero en virtud de que es un número non y deberá haber una persona de un género más que de otro, se estableció en la propia ley que el género que estará mayormente representado será el que en la lista nominal de electores de esa colonia o pueblo sea el que tenga mayor número de personas de ese mismo género en la lista nominal. Ya hicimos una revisión y observamos que prácticamente el 99% de la lista nominal tiene mayoría de mujeres, por lo que de los 1,815 colonias y pueblos donde habrá comisiones de participación comunitaria, prácticamente la totalidad tendrán mayoría de mujeres sobre de hombres. También señalar que esta ley también contempla busca integrar a jóvenes y personas con discapacidad, dándoles un privilegio para que puedan ingresar a estos órganos de representación. Ahora quiero platicarles de las consultas ciudadanas de presupuesto participativo que venimos realizando a partir del año de 2011 en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Hasta este momento hemos realizado 9 ejercicios de consultas ciudadanas de presupuesto participativo. También tenemos una tabla que les voy a mostrar en este momento. Bueno, le daría yo los datos. Quiero decirles que en estas consultas en los primeros 3 ejercicios de 2011 a 2013 solo tuvimos la posibilidad de hacer la consulta ciudadana de manera presencial a través de papeletas, y ya fue a partir del 2014 hasta el 2018 que tuvimos la posibilidad de hacerlo a través de internet de la misma manera. Pues quiero decirles que la participación en estos ejercicios, donde menos ha participado gente, que fue en el 2011, tuvimos una participación de 142,482 votantes, y donde más participación ha habido es en 2014 con 876,000. Quiero decirles que cada 3 años se hace la consulta ciudadana de presupuesto participativo junto con la elección de órganos de representación ciudadana. Y eso ayuda a que cada 3 años la participación en presupuesto participativo incremente aproximadamente al 11%.
Por lo general, la participación ciudadana que tenemos en presupuesto participativo es como del 3 al 4% de participaciones de la lista nominal. Quiero explicarles de manera general cómo funciona el presupuesto participativo en la Ciudad de México, que es un mecanismo a través del cual se destinaba el 3% de los recursos totales destinados a cada una de las alcaldías, y estos 3% se distribuía en cada una de las colonias de las 16 alcaldías en que conforma la Ciudad de México. Este mecanismo partía de que se abría un periodo a efecto de que los vecinos pudieran presentar proyectos específicos proponiendo una serie de mejoras para sus colonias. Una vez que presentaban estos proyectos, la autoridad delegacional o la alcaldía tenía un periodo de tiempo para determinar si los proyectos eran viables y cumplían los requisitos tanto técnicos como financieros para ser ejecutables. Una vez que se emitía la dictaminación favorable de que estos proyectos cumplían los requisitos para ser ejecutables, se establecía un mecanismo para que se seleccionara de la totalidad de proyectos presentados, se eligieran un número de 10 proyectos que sería el que se iba a consultar. Y quienes resolvían si qué proyectos se iban a consultar era el Comité Ciudadano y Consejo de los Pueblos, que lo proponía en una asamblea. Y más adelante venía la consulta ciudadana de presupuesto participativo, donde se elegía un proyecto específico que sería el más votado en cada una de las colonias y pueblos, y para efecto de que el siguiente año calendario fuera la autoridad la que ejecutara estos proyectos. Aquí también detectamos una serie de problemáticas a lo largo de los años. Primero, observamos grandes problemas en la dictaminación de los proyectos, ya que de una alcaldía a otra alcaldía los criterios variaban, y mientras en una alcaldía se determinaba como viable un proyecto, ese mismo proyecto presentado en otra alcaldía se consideraba no viable. Eso era un gran problema. Segundo, en que los órganos de representación, al tener la facultad de proponer a la asamblea cuáles proyectos serían llevados a las urnas, eso generaba que pues se le diera preferencia a ciertos proyectos, no por las cualidades ni por los beneficios que tuviera a la comunidad, sino por proyectos que a este grupo le conviniera, o que incluso que a las propias autoridades les beneficiara. Ese es un segundo problema. Y un tercero, que para la ejecución de proyectos, si bien las elecciones eran en septiembre de un año anterior al año donde se tenían que ejecutar los proyectos, la realidad es que los proyectos se venían ejecutando en el último trimestre del año siguiente, y que en muchos de los casos se sustituían los proyectos bajo diferentes criterios de las autoridades. Quiero decirles que el Instituto Electoral de la Ciudad de México, si bien no tenía facultades, tratamos de resolver este tema a través de reuniones con los órganos de control interno del gobierno de la ciudad y las contralorías de las alcaldías. Sin embargo, fue un problema latente en todo este periodo, por lo que ahora en la ley de participación ciudadana, primero, hay unos cambios que me parecen son muy favorables. Se incrementa el monto correspondiente a cada colonia del 3 al 4%. Se establece que previo a la presentación de proyectos se deberá hacer una asamblea en cada colonia donde participen los vecinos y vecinas y definan cuáles son las prioridades para sus comunidades. Ahora no hay una limitación en cuanto a proyectos que se sometan a votación, por lo que no va a haber ningún filtro respecto a estos proyectos. De igual manera, que me parece lo más virtuoso de este mecanismo es que ahora quienes serán responsables de la ejecución de los proyectos ya no van a ser las alcaldías, sino van a ser los propios vecinos a través de un comité de ejecución designado en una asamblea,
quienes serán responsables de llevar a cabo las obras. Y de igual manera se va a designar a un comité de vigilancia que serán responsables de supervisar el trabajo del resto de los vecinos. También me parece que una actividad que ha sido importante que ha implementado el instituto en estos presupuestos participativos es que anualmente hacemos un concurso para otorgar un premio a los proyectos ganadores que sean más innovadores y traigan más beneficios a la comunidad. De esta manera, creo que hemos mejorado en la calidad de proyectos en que se presentan en las comunidades. Les vamos a presentar un video que presenta este tema de los proyectos novedosos. También señalarles que este video no tiene sonido, por lo que solamente será la imagen. Pues aquí les estamos presentando imágenes de proyectos que han sido ganadores y que pues han mejorado los entornos de la Ciudad de México. Y decirles que hay proyectos de una variedad importante de proyectos. Lo que se está presentando aquí es la recuperación de una barranca en la zona poniente de la Ciudad de México, que está totalmente llena de basura. Había un río que cruzaba, que evidentemente pues no pues lleno de basura, y creo que eso nos ayudó a mejorar. Y de igual manera ha habido otros proyectos muy importantes ecológicos, como algunos que tienen que ver con la recuperación del agua pluvial. Uno también muy valioso, que se creó una orquesta para personas invidentes, entre otros proyectos. De igual manera, quiero hablarles del resto de instrumentos de democracia directa y participativa con los que contamos. Primero, quiero referirme de manera breve a la iniciativa ciudadana, que está previsto en la ley, que el requisito para presentar una iniciativa ciudadana es que sea apoyada por el 13% de firmas de ciudadanos inscritos en la lista nominal para que se atienda de manera ordinaria, y se requiere un 25% de la lista nominal a efecto de que sea preferente. Actualmente quiero decirles que estamos tramitando 2 solicitudes de iniciativas ciudadanas que han presentado líderes de comercio ambulante, que están proponiendo ajustes a la ley de comercio para que regule de manera favorable a ellos el comercio ambulante. Nosotros en este momento recibimos la petición con las firmas necesarias y tenemos la obligación de contabilizar el número de apoyos que contienen estas solicitudes y verificar que se encuentren inscritas en la lista nominal de electores, y nosotros debemos dictaminar esta petición y remitírsela al Congreso de la Ciudad de México a efecto de que, si cumple con los requisitos, el Congreso deba dictaminar la iniciativa en el Pleno. También tenemos un video relacionado con esto. ¿Okay? Miren, aquí quiero decirles que tenemos un... A ver, sí. Bueno. Eso es, sí. Bueno, sí, ¿verdad? Eso.
Bueno, pues este video se los quisimos mostrar porque fue una comunicación que estuvimos enviando y publicitando en pasado proceso electoral de una app que era utilizable para el registro de candidatos sin partido. En este caso, estamos aplicando el mismo mecanismo, es decir, para contabilizar los apoyos necesarios de los ciudadanos, se está previendo la utilización de una app para que las organizaciones que pretendan presentar una iniciativa ciudadana, un referéndum, un plebiscito o cualquiera de los instrumentos que requieran un porcentaje de apoyos ciudadanos, lo hagan de manera digital a efecto de ahorrarles trabajo a ellos y tener mayor certeza respecto a los apoyos que se están recabando para evitar que se hagan mal uso de credenciales del elector o se obtengan de manera ilícita documentos y que se pretendan suplantar identidad de personas. De igual manera, tenemos la figura del referéndum en esta ley, que para activarla se requiere la participación de las 2/3 partes de los integrantes del Congreso de la ciudad, o en el caso que sean ciudadanos se pide el 0.4 de las personas ciudadanas inscritas en la lista nominal. Y esta figura es vinculante cuando participan al menos 1/3 parte de las personas inscritas en la lista nominal de electores. En cuanto a plebiscito, ¿quién lo puede solicitar? El titular del jefe de gobierno, 1/3 parte de los diputados del Congreso, 2/3 partes de las alcaldías, o también el 0.4% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal, y sería vinculante cuando podamos contar con la participación de la 1/3 parte de las personas inscritas en la lista nominal. También tenemos la figura de la consulta ciudadana, que se activa cuando lo solicita la autoridad responsable o por lo menos 2% de las personas ciudadanas inscritas en la lista nominal, que corresponda al ámbito donde se va a hacer la consulta, que puede ser una colonia, una alcaldía o puede ser la ciudad en general. Y es vinculante cuando participan al menos el 15% de los inscritos en la lista nominal. También tenemos otra figura que es la consulta popular. Esta me parece relevante porque es la única figura que ha existido a nivel federal y que está prevista en la Constitución Federal. Esta figura la puede activar el Congreso de la ciudad y es vinculante cuando se cuenta con al menos el 15% de las personas inscritas en la lista nominal. Y este mecanismo de consulta popular es el único que se puede hacer en la jornada electoral, incluso está previsto en la propia Constitución Federal que se puede realizar el mismo día de la jornada electoral. Ahora tenemos la revocación de mandato, que se requiere que al menos el 10% de las personas inscritas en la lista nominal pidan la revocación de mandato, y es vinculante cuando participa al menos el 40% de las personas inscritas, y de ese 40% deberá votar por la revocación de mandato al menos el 60% de los que participan. Finalmente, me quiero referir a que tanto en la Constitución Política de la Ciudad de México se habla de que debemos tener en la Ciudad de México una democracia digital, y en la propia Ley de Participación Ciudadana se le da una importancia muy importante a este sistema digital. Es por ello que el instituto se ha abocado a tratar de implementar una serie de mecanismos, como les quiero comentar que en la consulta ciudadana que recién estamos convocando para realizarse el 15 de marzo, está previsto que en 2 alcaldías, en la alcaldía de Miguel Hidalgo y la de Benito Juárez, se realice de manera total la elección a través de instrumentos electrónicos, ya sea a través de internet o a través de mesas, pero que cuenten con mecanismos a través de los cuales la gente pueda votar por internet. De igual manera va a haber internet en todas las alcaldías, pero de esta manera va a haber internet en el resto de las alcaldías, pero también el día 15 de marzo van a poder votar de manera tradicional. Ahora estamos implementando un mecanismo que me parece muy importante, que tiene que ver con la identificación facial.
y eso nos va a ayudar a tener mayor certeza de quién está votando. Vamos a ser en México pues la primera entidad que utiliza este sistema de identificación facial para poder reconocer a los votantes que participen, que más adelante les podemos enviar información respecto a este tipo de mecanismo y señalar que la ley prevé que debemos implementar una plataforma digital donde se incorporen la total de estos mecanismos y que se puedan iniciar estos instrumentos de democracia directa y participativa a través de la plataforma, por lo que en este momento nosotros estamos trabajando para poder tener ya al 100% la plataforma y cumplir con los plazos que nos dio la ley, que determinó que debemos tenerlos a más tardar a finales de este año, la plataforma funcionando de manera integral, por lo que nosotros esperamos tener una plataforma de lo más robusta posible y que no sea una plataforma exclusivamente que dé información nada más a los ciudadanos, sino que haya una comunicación, que haya información de ida y vuelta, que los ciudadanos puedan comunicarse con la institución, puedan, como establece la ley, iniciar cualquier procedimiento, incluso presentar quejas o medios de impugnación en contra de las autoridades a través de este mecanismo. Y pues de mi parte sería todo lo que quiero comentarles y pues estaré pendiente si hay algún comentario o duda, en el caso que se presenten en el chat, y de no haberlo, yo les dejo mis datos, mi correo electrónico, a efecto de que si me mandan sus inquietudes, yo con mucho gusto trataré de enviarles esta información. Pues mi correo electrónico es bernardo.valle@iecm.mx y ahí yo estaré atento a recibir las dudas que tengan y por supuesto que las trataré de atender de manera inmediata. Pues pues yo estaría, pues les agradezco a Pedro, a Nicole y a Kelia que estoy viendo que están activos en este momento, así como a Valentina, a Luis Socorro, a Salvador, a Héctor. Pues les agradezco mucho la atención y pues les mando un saludo cordial a todas y todos. Buena tarde.